Muy bien, buenas noches. Con un leve retraso damos comienzo a otra edición de Hablemos de Justicia. Hoy Federico Medina y José Emilio Cosami imposibilitados de estar presentes. Uno está viajando, en estos momentos estará llegando a la capital federal y el otro con unos compromisos ineludibles, así que nos han pedido que afrontemos hoy el programa, pero no nos hemos quedado solos. Vamos a contar con la valiosa participación, bueno, quien les habla Eduardo Yugna, de el colega doctor Juan Estorniolo, quien gentilmente ha accedido a acompañarme aquí la noche de hoy. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gusto de saludar. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a la audiencia. Bueno, hoy en vista de todas estas ausencias un poco una anunciada, otras entrevistas, no habíamos planificado completamente lo que sería el tema del programa, pero hay algunas cuestiones que son de relativa vigencia para tratarlo con cierto viso de objetividad como lo hacemos y como no puede ser de otra manera por las cuestiones propias de nuestras profesiones, ¿no? Sí. Pero hoy a la tarde escuchaba de que se ha aprobado la ley de protección a las víctimas. Seguramente una cuestión necesaria desde el punto de vista del contenido, puesto que nos han sido muchas las voces que han dicho que el derecho penal, de cierto modo, siempre la parte olvidada ha sido la víctima, sobre todo cuando se trata de grupos vulnerables, ¿no? Pero bueno, un poquito desde tu experiencia como magistrado penal de juicio oral, de tribunal de juicio oral, ¿cómo ves esa perspectiva en el rol de la víctima en el proceso? Bien, antes de llegar a esta experiencia como juez, quería traer a colación la experiencia que he tenido en la militancia de los derechos humanos allá en la época del recordado obispo Sueldo en Santiago del Estero, cuando asistía a las Madres del Dolor, allá por la década de los 90. Ya desde entonces propusimos nosotros a nivel provincial, y creo que ese hoy puede ser el tema del debate, una ley que recetara o en el Código de Procedimiento a los familiares de las víctimas como querellantes particulares, cosa que no hace mucho tiempo, creo que ha sido en octubre, no sé si del año 2003, algo así, no recuerdo bien la fecha, que se incorporó la figura del querellante particular en Santiago del Estero, justamente por unos reclamos sociales que había, y en ese entonces me tocaba asesorar a las Madres del Dolor, que eran un organismo no gubernamental, asistido y creado por el obispo Sueldo, y que eran justamente personas que reclamaban sus ansias de justicia cuando veían que los órganos del Estado no cumplían el rol adecuadamente. Claro, porque siempre la víctima un poco corría la suerte de lo que el Ministerio Público, en cierto modo, bueno, hoy sería así, porque en la época del juez instructor tampoco, Así es. digamos, mucho podía hacer el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Desde Así esa es. perspectiva. Justamente nosotros en ese entonces reclamábamos como organismo no gubernamental la presencia de las víctimas en el proceso, y uno de los debates en cuanto al contenido que ha dicho Eduardo tiene que ver si este querellante particular iba a ser adhesivo, si iba a ser autónomo o qué, y hoy se discute justamente qué tipo de presencia tendría la víctima en el proceso, y el problema que está, digamos, que se puede presentar en el fondo es retroceder en la evolución que ha tenido el derecho penal, porque justamente desde un tiempo, podemos decir, 2 siglos aproximadamente, en donde, o un poco más de 2 siglos, por lo menos 4 o 5, el Estado expropia el conflicto a la víctima
le quita el poder de venganza que tenía la víctima, y es el Estado que a través de sus órganos va a tratar de organizar la sociedad a través del organismo judicial, del órgano judicial. Y es en esa razón que el derecho evoluciona. ¿Por qué? Porque si la víctima era la titular para buscar de hacer justicia por su propia mano, venían las venganzas y nunca se iba a pacificar la sociedad. Es el gran problema de la justicia por manos propias, ¿no? Y hablando un poco de eso, hoy he quedado verdaderamente impactado, saliendo un poquito del tema, cuando por televisión he visto a unas personas que la acusaban de mechera en esa famosa feria de la Salada, que un cuerpo, podríamos llamarle paramilitar propio, ¿no? Las capturaba, las encerraba en un galpón y las sometía a todo tipo de vejámenes y de torturas con cintazos, y después las hacían caminar desnudas por los pasillos. O sea, más allá del hecho reprochable que podían haber cometido estas mujeres, lo correcto hubiera sido entregarlas a la autoridad policial o judicial, y no impartir esa justicia por mano propia, que sería siendo un delito peor, ¿no? Y bueno, justamente esos son los resabios de una sociedad que tenemos nosotros, y que el derecho penal va evolucionando lentamente. Justamente los primeros épocas del derecho penal se habla de la venganza privada, las familias mismas iban, no había proporcionalidad en las penas, porque la familia misma, justamente cuando le cometían un delito a un familiar, iban, la familia de la persona agredida iba y agredía o mataba a otros de la otra familia, y eso generaba, esas venganzas privadas generaban más guerras en la sociedad, y como consecuencia de eso surge lo que hoy cuestionamos nosotros como la ley del talión, del ojo por ojo. En su momento era una ley garantista, porque generaba proporcionalidad e individualizaba la pena. O sea, porque antes la venganza era con cualquiera del clan de la familia o clan o familia. El ojo por ojo era un avance. Un avance. Por decir, si vos me has dañado el ojo, tengo derecho a dañarte. Exactamente. Y antes era a cualquiera de la familia. familia. Me has herido, yo te puedo matar. Exacto. Bueno, y o justamente. mayor gravedad. Y hablamos de remontarlo a tiempos antiguos, ¿no? Bueno, esa es un poco la evolución del derecho penal, y que es importante que hoy la sociedad se mentalice. Sobre todo porque en estos tiempos un poco violentos y que hay algunos episodios fuertes de inseguridad, hemos vivido en la sociedad argentina también muchas cuestiones vinculadas a los linchamientos, ¿no? Así es. Cuando infragante era pillado alguna algún persona que había cometido un delito, hasta que llegaba la autoridad, ha habido casos que hasta lo encontraron muerto. Así es. Justamente lo que yo creo, ¿no?, que con esta es necesario, yo reclamaba o remarcaba al principio de la audiencia ahora del programa, decía que hemos andado en las luchas sociales queriendo instalar a las víctimas a través de la figura del querellante en el proceso penal aquí en Santiago del Estero, a punto tal que me acuerdo... ¿Qué años es eso? Si no me acuerdo, es 30 o 23 de octubre del 2003. Cuando ya me acuerdo porque ya se estaba yendo un régimen que ha estado muchos años aquí en Santiago del Estero, y que lamentablemente era una ley que la han puesto en la Cámara de Diputados como para salvar al gobierno, porque ya se... parche. Exacto, han hecho parches, y realmente queríamos la presencia nosotros de las víctimas en el proceso, pero también el temor que teníamos nosotros era con qué alcance, con qué facultades van a introducirse, con qué potestad van a estar dentro del proceso. Claro, constitucionalmente, sobre todo en la estructura federal, digamos, y nacional, y también en la provincial ahora, el titular de la acción penal es el Ministerio Público Fiscal.
Totalmente. Y justo el 120 que se lo incorpora con la reforma del 94 queda muy claro, No da lugar a... a ninguna duda. Entonces ahí lo que se está discutiendo es si la víctima, a través de la figura del querellante que se incorpora en el proceso, va a ser adhesivo o va a ser autónomo. Y nosotros tenemos que recordar que en el caso Santillán, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dado un tinte de autonomía, un sesgo de autonomía a la figura del querellante particular. Y eso, digamos, para cuando se haga la ley, seguramente Bueno, ahí va a venir el problema. Y me estoy basando, porque no he podido leer el texto de la ley, sino en lo que ha salido en los diarios, en las noticias vespertinas de los grandes diarios de la capital federal. Las principales novedades es que va a otorgar a la víctima de delitos el derecho de asistir a las declaraciones de los testigos con facultades para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o del fiscal interviniente, y a recibir asesoramiento y asistencia tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena, ¿no? Sí. También podrá constituirse como querellante, que eso ya era un derecho que asistía, y se crean centros de asistencia y protección abierta a las 24 horas en los casos que se deben hacer cargo del patrocinio legal y gratuito. Bien. Que siempre es una cuestión que alguna vez, conversando con la defensora general de la Nación, Estela Marín Martínez, decía, bueno, que esas cuestiones en la Defensoría de la Nación lo tenían zanjada, porque ellos tenían determinada partida dentro de su presupuesto que podían hacer como locaciones de servicios de abogados privados, en los cuales prestaban esa locación de servicio a la Defensoría y ellos asistían a aquellas personas que no tenían recursos para hacerse representar, ¿no? Creo que aquí en la provincia todavía no hay una representación así de la víctima dentro del Ministerio Público de la Defensa. Ahora, esta ley habla de que dispone además la creación de una defensoría de la víctima por provincia para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la Nación. Ahora, ahí estaríamos entrando en otro problema. Yo no sé si es esto directamente aplicable a la Nación con invitación a adherir a las provincias, o si directamente se está legislando como obligatorio para todo el ámbito nacional, y lo que ahí empezaría a chocar con otra cuestión constitucional, más allá de lo loable de la intención. Por eso hablo sin conocer el texto, sino lo que surge de estas noticias, con las facultades delegadas y no delegadas, pues son todas cuestiones procesales, sí, a las que he referido, que quedan en el ámbito de las cuestiones no delegadas por la provincia de la Nación. Y sobre todo la creación en el ámbito, si es el de la justicia ordinaria, creo que no lo puede disponer el Congreso de la Nación, porque estaría afectando el artículo 5 también de la Constitución, que es facultad de la provincia de organizar sus propias instituciones, ¿no? Claro. Realmente es un tema por si se ha tenido en cuenta esas cuestiones, porque últimamente las autonomías provinciales están viendo un retroceso con muchas pautas que eran propias de derechos de forma, que han sido convertidas en leyes nacionales y que se han trasladado instituciones procesales propias de las facultades no delegadas a códigos nacionales, ¿no? Como pasó con el Código Civil Comercial, que tiene muchas disposiciones procesales de pruebas, sobre todo. Y bueno, antiguamente fue la ley de quiebra, pero en la ley de quiebra de concurso se hablaba de que quiebra y concurso era una facultad de la Nación delegada de la ley de bancarrota, la antigua ley de bancarrota, y que bueno, en ese contexto, como era difícil escindir lo procesal de lo sustancial, de lo de fondo, se daban incorporar. Pero aquí, bueno, aquí creo que pues veremos mañana cuando salga publicado, cuando sea promulgada, cuál es el alcance, ¿no? Si es para la Nación y las provincias están invitadas a adherirse, o
ha salido con un mandato general, ¿no? Yo en principio me gusta aventurarme porque pienso, apuesto. Creo que va a salir a nivel nacional y que después con alguna invitación a las provincias, porque no se podría desde ningún punto de vista aceptar que el gobierno nacional legisle sobre cuestiones procesales. O crea instituciones provinciales. Entonces esas cuestiones son pura y exclusivamente para que la gente pueda entender, digamos, es una competencia provincial, es algo que la provincia solamente puede legislar. Pero por otro lado también quería recordar que en el Código Procesal Penal nosotros tenemos la figura de la víctima reconocida. Ahí sí hubo un adelanto en nuestra provincia. El Código Procesal en los artículos 110, 106, en esos lugares del Código Procesal Penal, el actual, que está vigente desde el año 2009 en adelante, entra en vigencia en el 2011, pero ya está la figura de la víctima. Pero también tenemos que acordarnos de las reglas de Mallorca. En las reglas de Mallorca, que las han realizado, digamos, Naciones Unidas y otros organismos internacionales, y también jurisconsultos, digamos, dedicados al tema penal, han reconocido en uno de los capítulos de las reglas de Mallorca la presencia de la víctima en el proceso. Claro, pues siempre muchos doctrinarios penalistas, sobre todo españoles, hacían hincapié que la parte más olvidada del proceso penal era justamente la víctima. Así es. Era la cual servía de sustento para la apertura de la acción penal, pero después era un convidado de piedra, si se quiere, ¿no? Claro, y esto es como consecuencia de esas escuelas positivistas de Garófalo, de Ferri, de quienes estudiaban pura y exclusivamente era el delincuente. Lo miraban desde las orejas, las cejas, las pestañas, empezaban a hacer teorías, y entonces en penal se inclina toda la atención al delincuente. Y es allá donde se comienza o se olvida de la víctima, que no debe estar ausente. Yo estoy de acuerdo que esté presente. El tema es ver qué tipo de atribuciones o facultades tiene para no generar nuevamente, porque lamentablemente hay que reconocer, la víctima siempre va a tener una postura desde el dolor, desde lo que eso representa, y es muy difícil llegar a un acuerdo de las formas alternativas de solucionar los conflictos cuando media el dolor. Sí, seguramente. Un dolor que es totalmente justificable, pero cuando se trata de aplicar el derecho tenemos que también resguardar las garantías constitucionales, ¿no? Que es un poco ese equilibrio difícil que muchas veces la gente, y más aquel que ha pasado un episodio de violencia que lo ha convertido en víctima de un delito grave, le cuesta entender, ¿no? Bueno, vamos a la primera pausa musical, digamos, y retornamos con más Hablemos de Justicia. Bien, continuamos y bueno, ahora pasamos a un tema que lo he leído en la página del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema y veo que ustedes recordarán al juez Carlos Liporache, no sé si recuerdan la historia, quien había sido acusado, había sido condenado en el año 2002 por el Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal por haber realizado en ejercicio de su función un desvío de más de 8 millones de pesos, en el año 2002 hablamos, a una empresa sospechada de haber defraudado al Estado. Hoy la Cámara de Casación Penal lo habría confirmado, porque le habían dictado una pena y esa pena parece que fue revocada por casación. Y ahora el Tribunal Oral dictó nueva pena, en la cual le impuso una condena de 4 años de prisión. No sé si recuerdan
ustedes el famoso caso del Iporache, que era un señor medio grandote, con grandes bigotes, medio pelado. Y bueno, que fue uno de los primeros casos resonantes, junto con el Trovato, que Sí. estaba vinculado con el tema Coppola, Sí, 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 sí. de los grandes, digamos, acusaciones a jueces federales penales por este tipo de delitos, ¿no? Que eso un poco es lo que fue de a poco también socavando toda la credibilidad en la justicia. Y bueno, hoy, recién de tantos años, 15. sale la condena del tribunal oral, válida. O sea que ahora hay que esperar los recursos. Los recursos Y otro- bueno, y por el tipo de condena, creo que no va a ser Y bueno, de si es de cumplimiento 4, efectivo, ¿no? pero si es de 4 años, yo creería que sí, ¿no? Porque cuando es de hasta 3 años, puede tener en su prisión en suspenso. Superando los 3 años, yo me animaría a apostar nuevamente o a decir que debiera cumplir en forma efectiva la prisión. Así lo establece por lo menos el Código Penal, que dice que cuando las penas son menos de 3 años, el tribunal podría dictar una prisión en suspenso, o sea, una condena de ejecución condicional se la denomina técnicamente. Pero si es 4 años, pero seguramente en Buenos Aires o en la capital federal se tiene el código en donde, igual que el nuestro, ¿no? Pero se lo interpreta de otra manera. Ahí hasta que no queden firmes las sentencias, No es no ejecutable. se puede ejecutar. Sí, Cosa que nuestro código procesal también tiene una disposición similar, pero se le interpreta de otra Claro, manera. pone 4 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua Así para es. el ejercicio de cargos por las accesorias, ¿no? Aunque eso de la perpetuidad también me También gusta está, en entre tela de comillas, juicio, ¿no? Sí. porque si uno lo lee al Código Penal, esa inhabilitación a perpetuidad a los 5 años caducan. O sea, le hacen creer a la gente, eso es un poco lo que yo no entiendo del Código Penal argentino o de los legisladores nacionales, porque existen disposiciones con hombres mendaces mintiéndole o haciéndole creer a la gente que hay penas a perpetuidad cuando realmente no existe la pena a perpetuidad bajo ningún aspecto, en ninguna índole de o especie de Esperemos que pena. no haya estado con prisión preventiva desde 2002, ¿no? Porque habría cumplido con creces. Claro. La verdad que yo creo que no debe estar, él nunca ha sido detenido y recién comenzaría a cumplir la pena si es que queda firme, o mejor dicho, una vez que quede firme la pena. O sea, yo la veo por ahí a la cosa. Sí, seguramente es así, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones van generando alguna cierta clarificación, bueno, de cuestiones que en su momento quedaban muy delimidas. Otro tema es cómo solucionamos. Por suerte en la provincia no tenemos en grado tan preocupante como tiene el fuero federal, pero el tema de la mora y la experiencia que van teniendo con el nuevo sistema, sobre todo porque yo me acuerdo con el viejo sistema, teníamos 4 cámaras de juicio oral. 3, habían 3. Después sí, Claro, después fue una cuarta. se hizo 3. una cuarta que no se la integró Sí, hasta sí, que sí. se armó el pool de jueces. Así es, 3, y pedirle más de 30 juicios orales Al año. al año. Un tribunal era exigirle mucho, no sé si se quería que se lo tome con la seriedad al tema, ¿no? Yo ahí tengo en nuestras cámaras, cuando nosotros estamos... Ahora, con el nuevo sistema se ha agilizado eso, ha podido buscar Sí. salidas alternativas, Bien, justamente... o nuevas
para que la gente conozca, Sí. ¿no? Nuevas conformación de tribunales unipersonales, digamos, como para multiplicar la cantidad de... Sí, el tema de la mora, debemos decir, como antecedente, nosotros en nuestra cámara éramos cámara del crimen de segunda nominación y teníamos un promedio de 55, 50 o 60 juicios durante los 10 o 12 años que ha trabajado por año. O sea, medio casi duplicaban la media. Duplicábamos y además desafiábamos públicamente a cualquier tribunal del país para O sea, ver. eran de mojar la oreja. Éramos de mojar la oreja porque queríamos hacer los juicios y cuando la mora se la arregla trabajando y también organizadamente, eso es fundamental. Justamente otras cámaras hacían 20 juicios, 25 o 30 por año y no era lo suficiente. Después cuando se hace este pool de jueces, se busca la forma, y como es una transición, tenemos juicios nuevos, con códigos procesales nuevos, juicios viejos, todavía estamos con esa dinámica de lo viejo para incorporar lo nuevo. Y bueno, nos ha costado los primeros años, y a mí me ha tocado presidir ese pool de jueces los 2 primeros años, que no han sido fáciles organizando, y sí se ha logrado un sensible aumento de las causas, no solamente con las ganas de trabajar, sino también organizadamente y con herramientas procesales, como por ejemplo es el juicio abreviado, la suspensión del juicio a prueba, los tribunales unipersonales, que dada la cuantía de la pena o de la eventual condena que pudiera ser, se puede hacer, en vez de hacer un tribunal colegiado de 3 personas, jueces o tribunales de un solo juez, que eso facilita que se pueda hacer simultáneamente con los 3 magistrados que estarían en un solo juicio, hacer 3 juicios simultáneamente. El problema que teníamos nosotros era que dentro de la organización del Poder Judicial, los ministerios, tanto públicos, fiscal como de la defensa, no estaban todavía con todo el personal necesario para poder hacer, necesitábamos para poder seguir ese para ritmo. seguir ese ritmo, que yo creo que estamos en el buen camino para que en un tiempo ya se pueda organizar, pero en grandes cantidades, juicios, porque yo recuerdo que una vez venían los teóricos de Buenos Aires, de Tucumán, a hablarnos de nuevos procedimientos. Lógicamente que los procesos penales, hay un estándar de código procesal penal en todo el país, toda Latinoamérica, más o menos responden a los mismos estándares procesales. El tema es que yo les preguntaba si ellos cuántos juicios como jueces hacían al año, y me decían que 30, 35, y vea, le digo, nosotros con el sistema viejo, usted nos viene a enseñar el sistema nuevo, con el viejo hacemos 60 juicios al año. Yo pensé que usted me iba a decir 120, 130 juicios, pero hoy, por suerte, en Santiago del Estero, tenemos una mira en este año que ha empezado 2017, creo que podríamos llegar a los 200 juicios con todo el pool de jueces, que antes hacíamos 120, 110 juicios en general. Claro, duplica ya. Podríamos estar duplicando y sin todavía una buena organización. O sea, sin haberse, digamos, llegado al máximo de rendimiento Del que se puede máximo sacar. de rendimiento que se puede sacar, y tampoco el máximo de predisposición de algunos jueces, que por ahí tenemos que ir a trabajar también a la tarde. La gente tiene que saber que se hacen mañana los juicios a la mañana, se hacen juicios a la tarde, se hacen juicios en el interior de las provincias, se ha federalizado internamente aquí en nuestra provincia la justicia. Más a propósito de hablar, se ha Se descentralizado. ha descentralizado, para que la gente pueda entender. Tiene razón, porque yo un poco hablo en términos nacionales, pero aquí se ha descentralizado y uno puede, además se ha jerarquizado a las circunscripciones judiciales de Frías, Ayacucho. Y realmente se cumple. A mí me tocó una vez dictar una acordada cuando estuve en presidencia del cuerpo. Se cumple con el principio de publicidad, si no es mentiroso. El principio de publicidad de los juicios, que el basamento del juicio oral y público era para que la comunidad que había sido agredida pueda presenciar la transparencia de todo, con cierto modo, qué pasaba con aquel delincuente que había sido el victimario y las cuestiones de la víctima, etcétera, etcétera. Ahora, si eso se hacía
más de 200 kilómetros o 300 kilómetros, con lo que implica desplazarse, esa comunidad no llegaba. Bien. Es más fácil que llegue a su sede judicial, que va a estar mucho más cerca, y con también el problema del traslado de los testigos, el traslado de los reos, que genera también determinados riesgos, no solamente los riesgos de profuraciones del imputado, sino también de accidentes y de una serie de cosas, ¿no? Bien, Y de comparencias, porque a veces por falta de recursos para viajar los testigos o por falta de disponibilidad de tiempos, no comparecen a las citaciones de juzgado. El otro día hemos tenido un juicio de Monte Quemado aquí en Santiago del Estero. De 16 testigos ofrecidos han venido 4. Claro, ese es el problema. El tema es ese, y yo lo veo más que de la parte, digamos, de los principios de la publicidad, que es muy importante, que sería un tema social, para que la gente vea que está funcionando el Poder Judicial en la provincia. Lo veo desde el punto de vista humano. Los testigos que tienen que trasladarse, que es una carga pública, que no pueden eludir a una citación, además por una razón funcional que se organiza, porque si el Ministerio Público de Frías, por ejemplo, tiene organizado todo un sistema para ese juicio con fiscales que ya conocen la causa y que están allá, no tiene que desatender su propia oficina y traerlos a Santiago del Estero, desarmarles todo, es un verdadero despropósito. Yo creo que vamos en el buen camino con el tiempo, que en cada circunscripción judicial se instale una cámara de juicio. El juez del Tribunal Oral Provincial es un juez con competencia provincial. Así es. No es de la ciudad de Santiago del Estero, como puede ser, por ejemplo, el juez de control de la circunscripción capital. Claro, nosotros tenemos toda la provincia, ¿no? Para toda la provincia, y debemos actuar. O sea, quien asume tendría que tener conciencia de eso y que esas son sus responsabilidades. Lamentablemente todavía no hay consenso generalizado dentro de nuestros pares, mis colegas, para hacer ese tipo de actividad. La hemos venido haciendo en las gestiones anteriores, cuando presidías en el Superior Tribunal. Se han hecho esos juicios en toda la provincia, y yo veía justamente en Frías, en Ayatuya, en Termas, que se hizo el primer juicio y me tocó estar a mí presidiendo ese juicio oral y público que por primera vez se hacía. En Frías me ha tocado ser el primero, y en Termas también he tenido la suerte de presidir estos dos primeros juicios en sus distintas circunscripciones judiciales, y he visto la experiencia y la importancia ese del principio de publicidad, a donde la gente veía de carne propia, veía a los jueces trabajando, veía el Poder Judicial distinto al que solían ver de la meros llevar expedientes. Ahora ya se veía juicios verdaderamente, y eso jerarquiza a una comunidad, a una sociedad, a una ciudad como ser, que nosotros hemos podido ver la importancia que sentían los fiscales, los defensores y la gente al mismo Poder Judicial. Y al mismo Poder Judicial. Bueno, por eso creo que la sala actual también, con buen criterio, ha sacado una acordada poniéndose firme en que se siga sosteniendo esas buenas prácticas. Y bueno, esperamos que nuestros magistrados sean comprensibles de... Por lo menos hay 4, 5 o 6 de los 12, de los 11 que estamos, 5 por lo menos predispuestos a los viajes. Hay otros... Bueno, habrá que contagiarlos. Pero sí, por suerte se están contagiando porque están viendo la importancia. Venimos a ver que yo no les puedo reprochar nada, porque hay personas, colegas nuestros, que vienen de años trabajando de un modo, y es muy difícil cambiarle los modos. Pero sí vemos nosotros la experiencia que hemos tenido, y por eso por ahí discutimos vivamente. El otro día, es más, hemos hecho por primera vez un plenario en la historia del Poder Judicial de Santiago, de los tribunales orales. Por primera vez se ha hecho un plenario justamente para buscarle una herramienta. ¿Sabes qué? El otro día también, eso que decía, que los tribunales intermedios hagan plenarios, sobre todo cuando se trata de los pools de jueces, porque eso también va a generar determinada seguridad, porque si no, un preso va a decir, bueno, este tiene la suerte que le tocó la integración de Juancito, Pedrito
Claro. y que tienen este criterio, Así y es. el mismo tribunal, porque ahora es un solo tribunal, Así es. cuando le toca a Robertito, Josecito y el otro, tiene otro criterio, tiene una mala suerte que a él le ha ido bien porque le tocó este criterio y al otro le ha ido mal. Así O es. sea, Y ahí en cambio, se se afecta el unifica con el principio plenario, Claro. ya el tribunal tiene este criterio. Y ahí se garantiza el principio de igualdad ante la ley. Exacto. Porque distintos jueces tenemos distintas formaciones, distintas concepciones, Paradigmas. distintos paradigmas, distintas visiones de la ley, del derecho. Y podemos interpretar distinto. Bueno, Ahora, expliquemos qué es el plenario para que la gente entienda. sí, el plenario es donde se juntan todos. Sí, porque a veces cuando hay un pool de jueces, ¿no es cierto? Sí. Que son actualmente 11. 11 en los jueces Somos orales. de la 12, pero provincia. falta uno. Bueno, digamos 12. Entonces, cuando se va a juzgar, se eligen 3 jueces para juzgar, así los otros 3 pueden juzgar otras causas, pero es un solo tribunal. Esa es la diferencia que puede haber de criterios. Con determinados casos, digamos, especiales, casos que son, digamos, claros, que hacen a la igualdad de las personas en proceso. El plenario que busca que una cuestión, un conjunto de esos jueces que componen el mismo tribunal falla de una forma y el otro de otra, fallan un juicio y en el que intervienen todos. Y lo que le decide la mayoría, esa es la que van a tomar todos, más allá de los criterios que se han tenido. Es así. Esa es una especie como de democracia dentro de la justicia. Cada uno de los jueces va a dar sus fundamentos y el voto mayoritario es el que se va a imponer en lo sucesivo. Es decir, los que quedan en minoría ya van a tener que acatar la disposición de la mayoría y de esa manera se logra uniformidad de criterios, garantía de igualdad ante la ley y garantía de seguridad jurídica en la gente. Y eso puede ser cambiado solamente con otro plenario o que lo revoque el Superior Tribunal de Justicia, que tiene todas las facultades para revocarlo. Ha pasado en el caso a nivel nacional, pasó con el plenario Cosuta, que el plenario Cosuta se impuso un criterio, pero la Corte Suprema no estaba de acuerdo con ese criterio y lo modificó. Y después la Corte también cambió su... Y después lo cambió. De todas maneras, es buscar que la gente tenga seguridad jurídica, que el justiciable sepa o tenga por lo menos de saber qué es lo que le espera. Claro. Porque nosotros aquí tenemos la discusión. La previsibilidad de las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, este plenario se ha hecho... Sino lo que se busca es después otras cuestiones poco claras, como que los letrados dicen, este juez no me gusta, voy a buscar quién le patrocine para que se separe. Y se empieza la puja el juez natural con la integración del tribunal, ¿no? Y otras... Así es, nosotros teníamos un problema, por ejemplo, de interpretación de qué juicios se hacían con juicios abreviados y cuáles no. Y hay una disposición, ha salido una disposición transitoria, porque ahora con todos la implementación del nuevo sistema penal en Santiago, o sea, la aplicación del nuevo Código Procesal en la provincia de Santiago del Estero, demanda también otras herramientas, otras leyes de interpretación, porque simultáneamente se están haciendo juicios con el nuevo sistema procesal y juicios con el viejo sistema procesal, y tiene que haber una ley intermedia que reglamente esa transición. Entonces, en esas leyes se han incorporado o se han mencionado algunas, o se ha tomado esas leyes como interpretación del Código Procesal, y algunos jueces decían que para los abusos sexuales, para homicidios, etcétera, o robo con a mano armada, no había o no se podía hacer el juicio abreviado. Y bueno, la mayoría, en la cual yo he participado, formaba parte de la mayoría, decimos que el Código Procesal permite, sin ninguna distinción de delitos, simplemente hace una referencia al quantum de la pena, si es más de 15 años o menos de 15 años, sin decir o especificar ningún tipo de delito. Y la ley de transición es para la transición y no es para la generalidad de los casos. Por lo tanto, se ha impuesto un criterio que ayuda a resolver los casos más rápidamente a través del juicio abreviado en toda clase de juicio que se quiera realizar ese tipo de proceso. Respecto a los juicios abreviados, ¿no? Juicio abreviado, para que la gente entienda, es cuando el imputado hace un reconocimiento
de su autoría, pero acuerda, digamos, con el órgano acusador, que es el Ministerio Público Fiscal, una especie como de una pena más atenuada por ese reconocimiento de culpabilidad penal que realiza. Por lo general, cuando vienen las propuestas que son llevadas por las partes, el tribunal tiene toda la potestad para decir que no puede aprobar ese acuerdo. Sí. ¿Qué porcentual de casos en que le ha tocado intervenir aproximadamente, digamos, no han dado lugar a la realización de ese abreviado por considerar que hay algún impedimento legal para... Sí, hay dos impedimentos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando uno se da cuenta en la audiencia que la voluntad del imputado está viciada, es decir, cuando el imputado no conoce bien a dónde está o qué está firmando, porque se está implica ese reconocimiento de culpabilidad penal. Esa es una de las cuestiones. Y la otra es una insalvable... O sea, no habría un consentimiento informado. Exactamente, ¿sí? Una persona que no sabe lo que está haciendo. Ahí nosotros rechazamos. En mi caso yo no he rechazado nunca. Sí tengo conocimiento de colegas que han rechazado por esa circunstancia y también porque por insalvables criterios de calificativa legal. Porque cuando el fiscal con el defensor acuerdan por un determinado delito, el tribunal a veces no está de acuerdo con el criterio que la misma ley lo dice. Entonces, si no está de acuerdo con la calificativa legal, el tribunal puede rechazar el juicio abreviado. Pero también puede, a pesar del acuerdo, porque para que la gente entienda qué es el juicio abreviado, es un contrato a donde firma el imputado reconociendo su culpabilidad y el fiscal obviamente que dice: yo con todas estas pruebas que tengo, ¿para qué vas a ir a juicio si igual te voy a hacer condenar? Vamos a negociar una pena más baja. Y en base a eso se lo hace. Entonces el tribunal tiene la potestad de evaluar también. Ahí en ese caso sería una especie como de control de legalidad que hace el tribunal. Exactamente, ¿no? Y justamente ahí se trata. Hoy día hemos tenido un juicio abreviado donde hemos impuesto una pena menor de la acordada por las partes. Entonces el tribunal puede, de acuerdo al Código Procesal, hasta dictar la absolución del imputado a pesar que él mismo reconozca ser culpable, porque el tribunal no puede dejar sin efecto el principio de legalidad, tiene que controlar todo eso. Entonces nosotros hoy día hubo un juicio de abuso sexual en donde un hombre de 71 años de edad acusado de abuso sexual aceptaba la pena de 12 años de prisión cuando el mínimo es 6 y el máximo es 15. Claro. Primera pena, la primera vez que él va y es detenida esta persona. Entonces le preguntamos si conocía qué era el significado o el alcance de este juicio juicio abreviado, y nos decía que sí, pero resulta que después nos enteramos que no sabe ni leer ni escribir. Entonces hemos visto que el fiscal y ni la defensa habían dado el fundamento de por qué pedían 12 años. Y nosotros le hicimos lugar al juicio abreviado, pero dijimos que en función de los elementos que teníamos a mano y veíamos, que considerábamos que con 8 años era suficiente. El fiscal, por supuesto, nos va a interponer un recurso de apelación, pero la vez pasada, ya en el caso, la alzada, van a interponer un recurso de alzada. La vez pasada nos interpusieron un recurso de alzada cuando también le pusimos una pena más baja y el tribunal de alzada rechazó. ¿Por qué? Para que sea válida o se abra el recurso de alzada, tiene que superar la pena a la mitad de lo que se ha pedido. Es decir, si piden 12 y el tribunal daba 5, por ejemplo, ahí sí podía hacer lugar o abrirlo al recurso de alzada. Si no, está limitado el recurso del fiscal y no le abren cuando es menor a la mitad de lo que ha pedido el fiscal. Por lo tanto, aquí
creo yo que en este caso, por más que el fiscal interponga el recurso, siguiendo ya una jurisprudencia anterior del Tribunal de Alzada, con el mismo criterio que lo ha rechazado un juicio anterior, también un juicio de alzada. ¿Por qué? Porque el fiscal considera que el juez no tiene facultades para disminuir la pena. Y sí la tiene, porque si el tribunal tiene la facultad para absolverla a la persona de culpa y cargo, si puede lo más, Bueno, puede lo menos. o incluso puede aplicar la pena De otro modo. inferior a lo que ha sido Así es. lo requerido por el órgano acusador. Así es, así O es. sea que estaría dentro de ese contexto. Bueno, esas son las tareas diarias que nos llevamos a cabo y que a través del juicio abreviado se ayuda mucho a descongestionar a través de la probation, de la suspensión del Claro, juicio a pero prueba. como bien lo ha marcado, doctor, en la medida de que quien está imputado y firma su reconocimiento de culpabilidad esté consciente de lo que ello implica, ¿no? Bueno, Porque si no se estaría un poco afectando así la garantía de toda persona sometida a proceso. así es. Muy bien, vamos llegando al final de nuestro programa. Le agradecemos al doctor Juan Estorneolo, juez del Tribunal Oral de la provincia de Santiago del Estero, habernos acompañado la noche de hoy. Esperamos la próxima semana estar el panel completo y continuar con los temas, y seguramente volveremos a invitar en cualquier momento al doctor Estorneolo para seguir hablando de temas tan interesantes del derecho penal. Y bueno, a nuestros colaboradores, Álvaro y Walter también, que siempre están ahí asistiéndonos en nuestro programa. Saludo a todos y será hasta el próximo miércoles por acá por Hablemos de Justicia.